servir. Bueno, vamos a empezar así, señores. Vamos a empezar este video con esto, con esta palabrita. Vamos a ponerlo por aquí donde está papá, pero si ya lo tenía por aquí, porque me lo mueven. Lo tenemos en Instagram por algún lado. Padre eterno. Querido Padre, ¿dónde se me fue? Míralo aquí. Dios está dispuesto a promover. Pero jamás sirvas para ser promovido. Serví porque es un placer hacerlo. Que tu pasión más grande sea servir. Si estás dispuesto a servir, Dios está dispuesto a promover. Pero jamás sirvas para ser promovido. Serví porque es un placer hacerlo. Que tu pasión más grande sea servir. Si estás dispuesto a servir, Dios está dispuesto a promover. Pero jamás sirvas para ser promovido. Serví porque es un placer hacerlo. Que tu pasión más grande sea servir. Si estás dispuesto a servir, Dios está dispuesto a promover. Ya lo saben. Pero jamás sirvas para ser promovido. Ya lo saben. Ya lo saben. Vamos a meternos eso en la cabeza. Todo lo que hago por acá es gratis. Todo lo que hago por acá es totalmente gratis. Todo lo que hago por acá es totalmente gratis. Todo lo que hago por acá es totalmente gratis para ustedes. Todo lo que le doy por acá es totalmente gratis para ustedes. 38.83. Súper, vale. Me gané ahí 15,000 pesos. Poquito, pero era lo que esperábamos, era lo que queríamos. Súper, vale. Agradecido de Dios, de las bendiciones que trae a mi vida. Doy y me da el doble. Nunca quito, porque yo sé que me va a quitar. Me va a quitar el doble. ¿Ok? Yo doy, pero no quito. Doy, pero no quito. Miren una experiencia bien linda que me sucedió hoy. La estoy subiendo ahorita. Esta experiencia tan linda que pasó hoy. En mi vida, porque lo he decidido así, solo pasan cosas bonitas. En mi vida. En mi vida, porque lo decidí así, solamente pasan cosas bonitas. Es lo único que quiero que pase en mi vida. Vamos a ver si puedo compartir esto de otra manera. Porque no me deja compartirlo de la manera que yo quiero. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes lo puedan ver. Quiero compartir esto con ustedes porque fue algo muy bonito que sucedió en el día de hoy. Algo muy lindo que yo no lo esperaba. Dios sabe hacer sus cosas. Dios sabe a quién pone enfrente tuyo y por qué razón. Wow. Dios sabe por qué y por qué razón los pone enfrente de ti. Estoy buscando y no encuentro por ningún lado. ¿Cómo es posible? Míralo aquí. Se va a ver, quisiera que se vea mejor, pero no puedo. Quiero que se vea mejor, pero no puedo. Pero quiero que escuchen ahí. Esto fue esta mañana. Esta mañana pasó esto. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Ojalá se pueda escuchar. Señora Mónica, mire, su hijo me sigue a mí en Instagram y yo le voy a regalar a él 25,000 pesos argentinos.
Ah, pero ¿por qué? Porque me sigue en Instagram y él participó en un concurso que yo hice. Ah, bueno. ¿Y cómo sería eso? Bueno, pero yo le estoy hablando a él y él está como que dormido, como que no cae. Yo no sabía que el no me niño entiende. Yo tenía estoy problemas preocupado porque yo quiero especiales. enviarle ese dinero. Entonces, lo que van a hacer es, a través de Instagram, me van a escribir la información que yo le voy a pedir, ¿ok? Y yo le voy a mandar esa plática. Son $94, que son como 25,000 pesos. Ah, bien. Bueno, ¿Ok? muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, yo no sé si él es mayor de edad, por eso le dije, ponme a tu mamá, porque si tú no eres mayor de edad, ¿me entiendes? Quizás me pidan documentación que tengo que poner ahí. Ya. Ajá. Sí. Claro, no, él es mayor de edad, tiene 21 años, pero bueno, no estábamos entendiendo. Él me Yo dice, no mamá, entendía por claro. eso. Dice Es que los que dominicanos son muy enredados, principalmente los de Samaná, como yo, que hablamos muy fuerte, pero está bien. ¿Y cómo es? ¿Pero quién es usted aparte? Me Oye, gustaría ¿quién es saber. usted? Ella no Mi sabe ni nombre quién es es. Raúl Aragones, yo tengo 10 años trabajando en redes sociales, vivo en New Jersey y trabajo con la gente, me gusta ayudar de vez en cuando a las personas. Ah, bien, bien. Bueno, bien, muchas gracias. Y ¿Y de qué se trata Encantado, él se va a poner en contacto conmigo a través de Instagram, ¿ok? Para que usted lo empuje, para que él haga eso, para yo mandarle esos chelitos. Ya. Bien, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Le sirven Muchas bendiciones. esos casi $100? ¿Le sirven de algo? Muchísimo. Elías está con un tratamiento en la vista Wow. y de Wow. hecho estamos viajando a una ciudad que queda muy lejos de acá de donde nosotros vivimos, es Mar del Plata, acá de la Argentina, provincia de Buenos Aires, y bueno, estamos yendo a una clínica Dios hace privada. maravilla Y bueno, con uno. tiene sus Conecta a un ser costos, humano a con pesar de que otro tenemos nuestra a mutual, que se hace millas cargo de de todos los distancia. gastos, siempre se originan gastos que a veces uno trabajando acá en Argentina como en todo país, que tiene sus dificultades y bueno, nada, cuesta mucho. Y bueno, el Wow. día... ¿Cuál es el sueldo mínimo en Argentina? Acá en Argentina el promedio mínimo que se gana serían 120.000 pesos, que es lo $450. que deberíamos ganar la mayoría de los... pero bueno, a veces no se Una da. semana de trabajo. Los Le trabajos vamos a regalar la ahí. mayoría son en negro. Si te ponen un montón de condiciones, si tenés que trabajar en blanco, y bueno, entonces a veces los que te emplean ponen, te dejan No trabajar está en fácil la negro cosa en para Argentina, poder señor. tener un Ustedes lo mejor saben. sueldo, Ustedes lo y saben. Wow. y bueno, y a veces eso tiene sus ventajas y sus Vamos a compartir desventajas. este video, por favor. Sí, Pero bueno. $450 es el sueldo promedio en Argentina. Ok, Exacto. le vamos a estar mandando, yo le voy a mandar $100 completos, ok, se lo voy a completar, los $100, ok. Así Bueno, que, muchas gracias. Muchas nada, gracias. gracias a ustedes y gracias a su hijo La por verdad que seguirme. no. La Gracias a su verdad hijo que por no. seguirme. Gracias. Sí, bueno, él es un nene muy especial. Ya veo, ok, ya veo. Se me cuida mucho, ahora que se ponga en contacto conmigo por Instagram, yo le voy pidiendo la información, no llores, mi hermano, tranquilo, que eso estaba para ti, brother. Vi que insististe bastante, vi que estabas ahí también. Eso estaba para ti, mi hermano, tranquilo, llora de felicidad, hombre, sí, se me cuida mucho, y ya sabes, wow, qué lindo, hermano, qué lindo. Tú sabes, esa es la historia que a mí me gustan compartir. De verdad que sí. ¿Ok? Quiero contarle que hoy es el día, se festeja el Día del Pueblo acá el 9 de julio. Y Elías tenía que estar como abanderado en un desfile y lamentablemente no pudo acudir,
porque anoche se hizo mal una de las rodillas y no puede caminar bien. Y por eso estamos acá en casa, si no estaríamos en el desfile. Pero bueno, las cosas se dan por algo. Es así, es así. Bueno, se me cuida mucho. Yo quiero dejar este video. Bueno, ya saben por ahí ya la historia de todo lo que sucedió. De verdad que vivo muy agradecido a la gente que me sigue, a la gente que me apoya. Vuelvo y digo, no es que me sigan 100,000 personas ni 200,000 personas en vivo. Es que yo pueda ayudar por lo menos a uno de ustedes cada semana de alguna manera. Yo dije, yo voy a sacar mi diezmo y mi diezmo se lo voy a dar a alguien. No lo voy a llevar a una iglesia. Yo se lo voy a dar a alguien cada semana. Poquito, pero es algo. ¿Entienden? Voy a sacar mi diezmo y se lo voy a dar a alguien cada semana. Eso es lo que yo voy a hacer. Y es lo que estoy haciendo. Y vuelvo y digo, yo no prefiero tener 50. Es más fácil para mí ayudar a 50 personas en un año que tratar de ayudar a 5,000. ¿Me entiendes? Dios sabe a quién me pone enfrente y porque ahora yo no ando buscando a la gente, no le digo a la gente, tírenme para esto, ayuda ni nada de esto. Esto fluye solo. Esto fluye solo, sin empujarse ni nada. Las cosas van donde tienen que ir. Fluye solo, sin presión, sin mendigar, sin hacerle pasarle mal rato a nadie. Esto fluye solo. Solo fluye. Y quiero que mi vida siga fluyendo de esa manera. Quisiera estar en esta tierra muchos años para poder ayudar cada año por lo menos a una persona. Si yo puedo ayudar a una sola persona en esta vida, una sola persona que yo pueda ayudar, para que ese día que a mí me tengan allá arriba y estén pasando cuenta de mí, por lo menos yo tenga ese testigo. Un testigo que me defienda ante mi papá. Yo me voy a sentir muy bien. ¿Ok? Y yo quisiera que ese testigo sea tú un día de esto. Espero poder hacer algo por ti, directa o indirectamente, en mi vida, que solamente es una gotita en el tiempo. ¿Ok? Ya lo saben. Si estamos aquí en este mundo, señores, es para ayudar a cambiar la vida de los demás, no para aprovecharnos de ella. Yo creo en mi conocimiento, yo creo en las cosas que yo he hecho, creo en lo que hago. Y por eso tengo 3 semanas poniéndolo a sus servicios, en sus manos, totalmente gratis. Yo cobro por muchas cosas en mi vida, pero por ayudar jamás. 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 ¿Usted sabe cuánta gente me ha ayudado a mí? ¿Tú sabes cuánta gente me ha dado a mí un vaso de agua? ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho, siéntese ahí, bébase ese jugo? Yo voy a lugares que jamás había ido en mi vida y la gente que me reconoce me trata como si yo fuera parte de ello y me hace los cuentos y las cosas. Raúl, usted no sabe que yo antes no lo seguía a usted y yo no jugaba, pero un día me puse a verlo y agarré un numerito y mire, pude pagar la mitad de la renta o pude pagar ese día el motor que lo tenía arrendado. O pude pagarle el SAN al muchacho del préstamo. Soy muy agradecido. Soy muy agradecido de Dios. De Dios. Porque es que a mí Dios siempre me da el doble de lo que yo necesito. Mientras más pierdo, yo sé que más grande va a ser. Más grande va a ser esa recompensa. Hoy di 5,000, me gané 15,000, me gané 10 por encima. Es que mi papá no falla. Es que entiendan, mi papá no me falla. Él sabe que la cosa que yo hago, la hago de corazón porque la siento.
y me da la oportunidad, y aún así no hubiese sacado hoy nada, me dio la oportunidad esta semana pasada de sacarme 108,000. Entonces yo voy a ser mezquino. No, yo voy a utilizar eso para tratar de ayudar más gente. ¿Me entienden? Esa es la actitud. Esa es la actitud que tenemos que tener. Yo soy igual de pobre que cualquiera de ustedes, pero tengo una mentalidad que si la pudiera pesar, no tendrían para pagarme. Porque es que mi mente siempre está trabajando. Siempre está trabajando mi mente. Siempre estoy pensando cómo yo puedo ayudar a la próxima persona que Dios me ponga enfrente. Mañana vamos a estar regalando 5,000 pesos más. Soy el único que juega su propio número. Y soy el único que le da a ustedes para atrás. Si hay otros, vamos a unirnos para seguir dándole para atrás a nuestra gente. Si de verdad nosotros somos tan buenos haciendo lo que hacemos, nosotros podemos generar dinero para darle a nuestra gente y ayudar a nuestra gente. Y no al revés. No que nuestra gente nos se quite de la mano a ellos para darnos a nosotros. Hay personas que sí pueden hacerlo y pueden pagar por nuestros servicios. Ok, está bien, hágalo. Pero hay otros que no pueden. Está la doñita que te juega palé de a peso. Está el limpiabota y sí, a los niños le venden números allá en todos los lados. Pero está ese limpiabota que vive en la calle, que anda con un pedazo de pechuga de pollo comiéndosela en la calle, con la mano todo sucia. A mí me partió el alma un niño ahí en la zona colonial. Me partió el alma ese niño, verlo ahí. Yo hubiese querido tener más cambio para darle más, porque me partió el alma. Mis zapatos estaban limpios, pero yo le dije, mijo, límpialo. Pero está ese niño que va y te juega un palé de 1 peso, 2 pesos también. No es fácil, mi gente. Hay mucha gente que dice que pasa trabajo en este mundo. Yo he pasado mi trabajo y yo sé que hay gente que la ha pasado mucho peor que yo. Y mire que yo he caído bien abajo. Y yo le he hecho mi historia decenas de veces. Y nunca me voy a cansar de decirle mi historia, porque yo quiero y creo que usted debería de sacar lo bueno de mi vida y lo malo desecharlo y utilizarlo para usted. Porque sí se puede, mi gente. En lo poquito, con lo poquito que yo hago. Miren las cosas que yo hago. Imagínense si yo pudiera hacer mucho más. ¿Qué no haría yo por ti? Si yo pudiera hacer mucho más, ¿qué no haría yo por ti? Créeme, apuesta a mí, nunca vas a perder. Se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Si sale, wow, déjenme chequear este celular, wow, ¿dónde puedo ver acá la jugada? La gente que tiene los super palés, míos por ahí que le puse. ¿Qué otro número está combinado? El 85 es que estamos esperando. Estamos esperando el 85. Es que bueno, yo lo tengo por aquí. Vamos a buscarlo por aquí, mi gente. No quería dar tanta vuelta, pero vamos a buscarlo por aquí. Que esto se hace fácil por aquí. Este es mi ticket que yo jugué. Me gusta explicarle cada cosa que hago. Me gusta explicarle por qué juego estos números, de dónde salen estos números, por qué saqué estos números. Me gusta explicarle a ustedes. Es sumamente necesario para mí explicárselo. Porque yo sí quiero que ustedes sepan dónde usted está poniendo su dinero. ¿Ok? Miren, esta es la copia de mi ticket.
Vamos a ponerlo más grande para que lo puedan apreciar. Entonces, ahí me está faltando el 85. Está faltando el 85, ¿correcto? Me está faltando el 85. ¿Y qué más tenemos mezclado por ahí? Y tenemos también el 94 con el 83. O sea que 85 o 94. Ok, 85 o 94. Cuando salió el 38 primero, lo primero que yo debía haber hecho fue, ok, déjame jugarle directo al 83 y buscar las otras patas que están con ese. 94 y 85. ¿Ok? Eso, porque esos son ya tenemos una pata del palé. Entonces, ¿qué falta? Faltan las otras dos patas, ¿verdad? Tres patas con el 83, 85 y 94. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a ver. ¿Ok? Es lo que yo quiero que ustedes aprendan a ver. Si sale 85 o 94, automáticamente yo tengo dos super palés más. O sea que ahí me gano 30,000 pesos y se suman los 15,000 que ya serían en ese entonces 45,000 pesos en ganancia. Y yo todo lo que invertí fue 4,000, ¿verdad? 3,098. Vamos a ver. Lo tengo por acá. Fueron como 85 pesos por lotería. Bueno, ahí está. Ahí está el ticket. No me sale completo porque yo lo corté, porque solamente estoy jugando. Son 85, si no me equivoco. ¿Verdad? Porque estoy jugando Super Palé solamente. En el otro ticket sí se ve el total. Pero nada. Anyways. Lo importante es que sepamos, ¿verdad? Bueno, salió una pata del Super Palé. Entonces, ¿cuál es el número que estaría bueno? Bueno, debería ser el que acompaña ese Super Palé. Yo, ahora, cuando termine este video, voy a sacar mis Super Palés para mañana. Todos los días yo saco esto. ¿Ok? Todos los días saco eso. Está en el ticket, pero está cortado el ticket porque yo lo corté cuando lo mandé allá para que no se hiciera tan largo. ¿Ok? Pero ya lo que vamos a hacer es que vamos a sacar ese Super Palé. Hubo una persona que se comunicó conmigo anoche. Me estuvo hablando sobre unos números y una cosa. Y miren ahí donde yo le saqué a él, de los números que me dio, yo le saqué lo que fue el 46, se lo saqué ahí, el 20, 64 y 63. Muchas gracias, Alex. Me dice Alex que son 3,825. ¿Ok? So tenemos casi 10,000 y pico de pesos en ganancia. 11,000 y pico casi en ganancia, ¿verdad? 11,075, si no me equivoco. Si mi matemática no está mal. Si mi matemática no está mal. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo voy a seguir dándole Super Palés. Es lo que a mí me gusta, es lo que siempre he querido trabajar. Recuerde que en un video le dije, yo el día que empiece a pegar Super Palés es que voy a empezar a dárselo todo a mi gente, porque yo quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de ganar. Esos son 45 Super Palés y de esos 45 Super Palés yo nada más saco 15 o 18. Para que usted me entienda. Todo se lo muestro, todo, de dónde lo saco, por qué lo saco, todo. Aquí le tengo la lista completa para que la vean. El que quiera verla. Aquí está la lista completa de Super Palé. No me guardo nada porque nada me voy a llevar. Ya. No me guardo nada porque nada me voy a llevar. Ahí está mi lista de Super Palé que saqué para el día de hoy. Todavía tan bueno para mañana.
Cuidado si para la semana entera, pero yo lo voy cambiando diario. Eso soy yo. ¿Dónde usted da esos super palés? ¿Hay que pagar para entrar a la lista? No, no hay que pagar para eso. Apoya el canal, hágase miembro del canal, son $3 si quiere. Yo lo voy a poner ahí todos. Si no, entra al grupo de Telegram, yo lo pongo gratis ahí también. Olvídese, yo lo pongo el ticket cuando lo juego. Esta lista es la lista completa de los super palés. Eso lo pongo yo en el canal. Si quiere ser miembro, son $3 al mes. Pero vuelvo y digo, la lista de lo que yo juego, lo que yo voy a jugar, lo que yo estoy buscando sacarme, yo se lo di gratis. Lo que pasa es que hay gente que quiere todo tu trabajo de un golpe. Imagínate, hay gente que quiere una casa. Cuando se la dan en plano dicen, ay, pero no lo han empezado. Es que yo la quería para mañana. ¿Me entiendes? Usted se puede hacer miembro de... Aquí le pongo el enlace. Si se quiere hacer miembro del canal, ahí yo pongo la lista entera de Super Palés, la pongo ahí. Se lo voy a poner aquí ahora mismo. La lista completa. Si usted quiere la lista de los 45 Super Palés, yo se la pongo, no hay problema. Se lo pongo ahí, pero yo le pongo lo que yo juego. ¿Me entiendes? Yo te doy lo que yo juego, lo que yo estoy poniendo mi dinero para jugar. Y esto es totalmente educativo, ¿eh? Esto es totalmente educativo. Totalmente educativo. Ya lo saben, por si acaso. Para que no se me pongan loquitos. Da uno para las 3. Es que ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Estoy diciendo que si esperas a mañana, puede que veas algún tipo de resultado, pero espérate hasta mañana. Mira mi lista nueva mañana. No hay prisa. Si te vas a sacar, te vas a sacar. Ya yo voy para 140,000 pesos sacados ya, en menos de una semana. Entonces, si te vas a sacar, te vas a sacar. Yo juego mi número, yo no sé de otra gente. Yo juego mi número, no sé de otra gente. Hágase miembro, ahí son $3 al mes. Y apoyas el canal. ¿Ok? No hay problema si eres nuevo, no hay problema. Yo te entiendo, ¿eh? Pero entra. Por favor, entra a mi Telegram, porque ahí yo también te doy una lista de lo que yo estoy jugando. Entra al Telegram. Para entrar a mi Telegram, vete a mi canal de Instagram, Raúl Aragones Oficial. Vete a mi canal de Instagram, Raúl Aragones Oficial. Vete a mi canal, Raúl Aragones Oficial. Vete. Y ahí está el enlace para que puedas entrar a Telegram. Y ahí lo recibes totalmente gratis. Es que quiero darte lo mío para que tú lo veas, lo pruebes y digas si está bueno o no. Y no te voy a cobrar por eso. Porque es que yo gano más. Yo gano más que tú de cualquier manera, como quiera, cobrándote o sin cobrarte, porque es que yo juego lo mío. ¿Entiendes? Yo me considero uno de los mejores jugadores de Lotería Dominicana que hay ahora, actualmente. Porque mucha gente te da número, pero no lo juega. Y todo el mundo te canta ahora mismo, pero no juegan su número. Ustedes son tan buenos pegando números y dando números y haciendo a la gente millonario, pero ustedes no juegan su número. Libra por libra, hoy me considero uno de los mejores jugadores de Lotería Dominicana que existe. Creador de múltiples estrategias
y métodos. 10 años trabajando aquí en las redes sociales y todavía no ha llegado una persona que me pueda a mí decir que se ha ganado dinero en la lotería dando sus números y jugándolo. Hay unos que le juegan, uno que otro aquí y allá, pero no creen en lo que ellos hacen. Te dan los números a ti a jugar y te dicen que te vas a hacer millonario, pero ellos no lo juegan. Muy pocas personas yo conozco que jueguen su número. El patrón juega su número. Víctor, yo quiero que usted vea cómo Víctor juega. Cuando Víctor juega, descojona cualquier banca. Para que usted sepa. Víctor juega pesado. Víctor tiene los juegos pesados. Fácilmente le cierran una banca con Víctor. Para que usted sepa. Porque yo he visto a Víctor jugando. Yo he escuchado a Víctor jugando y lo he visto jugando. Yo sé cómo juega Víctor, lo pesado que es jugando. Víctor no le hace una jugadita así como yo de 5 pesos, un super palé de 5 pesos. No, Víctor le busca jugada de hombre. Es que le busca. ¿Me entiendes? Muy pocas personas yo conozco que jueguen su número, ¿eh? Muy pocas personas. Kelin Pérez Ulloa juega su número también. Por ahí tengo el libro de Kelin. ¿Dónde estará? Óyeme, que Kelin tiene una técnica. Vamos a buscar el libro de Kelin. Espérense. A ver si lo tengo aquí. Estoy en corto. Kelin tiene una técnica que se llama, bueno, es con la Real que lo saca. Yo no toco las técnicas de mis compañeros, ¿eh? Yo no toco las técnicas de mis compañeros, pero para que ustedes sepan que es una técnica tan dura que ayer dio como 3 premios. Para que ustedes sepan. Si usted tiene la oportunidad de comprarse un libro de numerología, le digo, dese el permiso de comprar el libro Llegó Papá, de Kelin Pérez Ulloa. ¿Qué salió en la Real? Dígame lo que salió en la Real. ¿Qué salió en la Real? Dígame lo que salió en la Real, por favor. Dígame los números que salieron en la Real, por favor. Póngamelo ahí, los números que salieron en la Real. Quiero que me lo pongan ahí. Yo quiero saber por qué tú el que tiene un micrófono de este vive atornillando esa vaina, si esa vaina está durísima. Kelin es de lo más duro que hay esta vaina. Kelin es más duro que yo, muchacho. Kelin hay que respetarlo en esta vaina. A Kelin hay que respetarlo, decirle señor de los anillos. Ok, so tenemos aquí 46, 74, 66. Miren ahí. Pueden jugar. Mierda. Tan bueno esto, todos tan buenos. Yo saco mi jugada para jugar en Super Palé. Entiendan eso. Super Palé y saco mi jugada para jugar también en lo que viene siendo Super Palé y Palé. Yo no te juego número suelto. ¿Ok? No te juego número suelto. Pero aquí hay unos numeritos que se están arrojando. Que está el 95 muy bueno, el 56, el 47, el 43, el 17, el 04. Muy bueno está. Me sale 89, 69, 30. Los favoritos son los primeros que le dije, 95. Yo siempre agarro, apréndanse esto de mí. Siempre agarro del número más grande para abajo. Siempre agarro del número más grande para abajo. Siempre agarro del número más grande para abajo. Tenemos el 95. Pero en los favoritos tengo el 56 y el 43. 95, 56, 43. Tengo otros números ahí. Tengo 7 números más. Kelin es un monstruo en esta vaina.
Kelin es un monstruo de esta vaina. Lo único que yo lo paso a la computadora y hago la vaina en la computadora. Kelin aquí dio la clave. Tiene unas cuantas fórmulas que yo no la puedo mostrar por acá. Obviamente tengo que respetarlo. Aquí tiene una secuencia. La secuencia de él la tiene aquí también. Si salió 38, no puedo divulgar, ¿verdad? Porque es que... mira. Y 83. Aquí lo tengo todo. 83. Tan. Bueno. No puedo divulgarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él va a usar algo de eso hoy y si va a dar su número, yo no quiero yo joderle su jugada con sus VIPs, ¿me entiendes? No puedo hacer eso. Pero ese 95 a mí hace días que me gusta. Ale Brea dice, ese libro de oro ahora mismo, para que sepa, papá. Es que aquí, es que Kelin tiene aquí. Yo, en verdad, de verdad, le digo algo. Yo no sé por qué él dio esto así, lo puso así. De verdad, no sé por qué él lo puso así, porque vainas así no se dicen. Secretos así como estos no se dicen, no se riegan. ¿Me entiendes? Porque ahora cualquier persona compra esto y ya se vuelve numerólogo con esta vaina. Porque es que están demasiado duros. La fórmula de la New York, óyeme, fórmula de la Real, la secuencia de Kelin. No voy a seguir diciendo lo que hay aquí porque imagínate. Pero lo estoy diciendo que mucha gente ve esto y le cae encima y ahorita ya son numerólogos. Mira el grueso de ese libro. Ahí hay bastante información. Y vas a conocer a Kelin muy a fondo, te lo garantizo. Háblale a Kelin. Kelin, mire, Raúl estaba hablando de su libro. Vayan allá y díganle que Raúl estaba hablando de su libro. Yo quiero una copia. Él me mandó la mía por Caribe Tour. Yo fui a Caribe Tour y la recogí. A Rómulo Betancourt, yo creo que está ahí. Yo fui y recogí mi copia. Al menos me lo mandaron ahí mismo su asistente. Y fui y la recogí rapidito. ¿Ok? Dios me le bendiga a todos. 85 está bueno y 94. Vamos a poner ese 95 por ahí que me salió ahí. Yo calculando de la Real ahí una vainita. Por si acaso me le suben uno, tú sabes. Ahora con más gusto lo compraré. No, de verdad, si yo lo recomiendo es porque está bueno. Yo no voy a recomendar cualquier vaina. Si yo lo estoy recomendando es porque yo me puse, ustedes saben que yo tengo que analizar todo. Usted sabe que hay muy poca gente que tenga tantos métodos como yo. Muy poca gente. Yo tengo 9 métodos nuevos que yo aquí no he revelado a nadie. 9 métodos nuevos yo tengo que a nadie le he revelado. Miren cómo yo saco mis números directos. Directo saco mi número. 1 o hasta 2, pero todo directo. Yo no juego con esa vaina. Nadie está para estar volteando números a lo loco y jodiendo y Brian. No. Demasiado cuartos se van. Entonces vamos a buscar los cuartos donde se puedan sacar, no seguro, pero que sea un poquito más, que dé menos pela para uno sacarse algo. Entonces hoy estamos a 6. Hoy estamos a 6. Hay que fijarse cuando los números se están adelantando o atrasándose. Según acá, yo tengo el 51 y tengo el 16 bueno. Tengo el palé 0651, 6611. La tripleta 066611. Pero yo lo que hago es, para que no me agarren fuera de base, es que yo trato, apréndase eso. Cuando usted tenga un método, juegue uno adelante y otro atrás. Un día adelante y otro atrás.
¿Ok? O juegue 3 días, cúbrase el día de hoy, de ayer y de mañana. Apréndase eso, para que no lo estén cruzando a cada rato. Porque hay veces que usted va a decir, pero yo tenía la jugada, pero la tenía de ayer y me la tiraron. No, para que no le pase eso, usted hace eso que yo lo acabo de decir. ¿Me entiendes? Porque así ya no te pueden joder. Estoy buscando aquí. Yo me voy a poner a sacar ahora la jugada de mañana para poder hacerlo como hice hoy. Miren esto. Es que yo tengo tantos métodos aquí que a veces lo veo y yo digo, pero ¿cómo fue que yo saqué esta vaina? Esto fue sacado. Esta lista de números que tengo aquí fue sacado. Ahí tengo las loterías y todo. Esta es una lista. Ay, Dios mío. Esta lista de números fue sacado de la secuencia Fibonacci. Yo me senté a hacer esto. Me puse a ver unos videos explicando la secuencia Fibonacci de Tesla de 369. ¿Ok? Me puse a hacer eso recientemente. Porque recuerdo que en aquel tiempo que yo tenía mis problemas con el maestro, que vivíamos discutiendo y todo eso, él decía, no, que eso lo sacó, yo lo saqué de Tesla, eso. Yo decía, ¿qué Tesla? Porque yo no lo conocía. Yo era totalmente ignorante a eso. Yo cuando yo hice la tabla 6 igual a 9, que es esta tabla que está aquí, yo ignoraba totalmente lo que era la secuencia Fibonacci. Yo jamás había escuchado de eso. ¿Por qué? Porque yo nunca he trabajado numerología ni nada de esa vaina. Nunca me he adentrado en nada de eso. Y eso es, me parece que es matemáticas, ¿verdad? Pero que yo nunca había escuchado de eso. ¿Cuántos de ustedes escucharon de la secuencia Fibonacci en octavo? Yo no sé. Si usted escuchó, amén, pero yo no. Yo no. Esta es mi tabla 6 igual a 9. Nunca había escuchado de eso. Ok, esta es mi tabla 1551. Ya. Bueno. Mire ahí que hoy estamos a 6. Le dije ahorita que el 16 estaba bueno. Ahí tenemos el 15. Si miran abajo, usted tiene 61 y tiene también 51, que hablamos ahorita. Ese 50 está muy bueno para esta semana. 50.05. Eso tiene que ser premio esta semana, señores. 50.05. ¿Ok? Felicidades a la gente de Anguila, del grupo de Anguila, que le di también. Desde ayer estuvieron saliendo pales en otra lotería, pero hoy conectaron en la segunda Anguila. Como les dije, juegue la primera y la segunda Anguila. Anguila de la 10 y Anguila de la 1. Y le di esos números tal como se lo di y ahí salió el 83. Derechito. Ya. Volviendo al tema. Estos numeritos, tengo que moverlo así para que no me le tiren foto, porque esto fue una noche entera, ni dormí. Van por día. Entonces, hoy estamos al día 6. Según se va moviendo el día, del 0 al 9, estos números van cambiando la secuencia. Ya cuando llega el 10, hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números que son los números pares, las parejas, cuando llega el día 10. Y ya cuando llega el 11, ya vienen unas combinaciones de números. Entonces se toman 4 dígitos y se combinan esos números para ese día. Increíble, pero cierto. Después del día 10 le vamos a dar uso a esta estrategia. Todavía no la he utilizado en vivo. Tengo otra jaladera que saqué ahí. Tengo esta que es muy buena. Se saque el número adelantado. Mira, hoy me está dando el 51, 56 y 16 también.
Si está adelantado son el 52, 57 y 24. Ok. Tengo, señores, diferentes estrategias. Esta libreta tiene vaina. Yo no viajo con esta libreta, para que sepan. Porque esta libreta, así como está de fea, tiene información. Yo tengo como 7 libretas llenas de vaina. Porque el que se dedica a esta vaina, mire. Hoy estamos a 6. Tengo unas tablas, decenas de tablas. Cada una son tablas diferentes. Cada una de esas, aquí hay 1, 2, 3, 4. Es que si yo le saco a ustedes tabla, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas ahí. 7, 8, 9, 10, 11 tablas. Son como 14 tablas y pico. No más. 11. Padre amado. 12, 13, 14, 15, 16, 17 tablas. Así parecidas a las 6 igual a 9. Todos son tablas que están esperando ser sacadas a la luz un día de esto. Tengo que tener actualmente en mi repertorio más de 40 métodos y fórmulas para sacar jugada. Más de 40 métodos y fórmulas para sacar jugada. Pero esta fórmula de anguila, esta es la vaina que da super palé como cosa loca. Esto da super palé cada semana. Hay semanas que te da hasta 16, hasta 15 super palé en una semana. Un día de esto, cuando yo me lo saque, se lo diré. Me saqué otro, me saqué otro, me saqué otro. Bueno, ya lo saben. He terminado por el día de hoy. Háblame, 908-220-4310. Soy tu amigo. Si tú necesitas entrar a mi grupo de Telegram, entra a mi Instagram, Raúl Aragones Oficial. Raúl Aragones Oficial. Sígueme. Sígueme ahí. Ok, Raúl Aragones Oficial. Mi otro Instagram que tengo es este. Soy Raúl Aragones. Le voy a empezar a dar más calor ya a ese Instagram. Ok. Soy Raúl Aragones o Raúl Aragones Oficial. Esos son mi Instagram. Ok. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Creo que voy a cambiar Raúl Aragones Oficial a otra cosa. Más sencillo. Vamos a ver. Dios me le siga cuidando a todos. Bye bye.